días, mis hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero que el Señor haya estado con nosotros durante toda esta semana. Gracias a Dios damos porque en su infinita misericordia puedo verle las caras a algunos de ustedes que están aquí, que tenían una semana sin verle. Y gracias a Dios por su misericordia, porque ha sido fiel para con nosotros. Mis hermanos, yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y continuamos pues con la serie de predicación de manera expositiva del libro de Efesios. Ya hemos abarcado, ya vamos concluyendo todo el libro. Estamos en el capítulo 5, nos falta pues el capítulo 5 y el 6. El título que yo le he puesto a la predicación en esta mañana es El andar del cristiano en el mundo. El andar del cristiano en el mundo. Hermanos, para ninguno es un secreto que la vida del cristiano o el vivir como un cristiano en este mundo que está caído y es perverso es bastante difícil. Para ninguno es un secreto, pero Dios nos demanda la santidad en medio del mundo donde vivimos. Él nos demanda que nosotros seamos ejemplos, que vivamos de acuerdo a sus estándares. Este mundo está inclinado al mal y debe haber un contrapeso. Y en este caso está la iglesia del Señor, quien es el contrapeso de este mundo que se está inclinando todos los días cada vez más hacia la perdición. Entonces el contrapeso de este mundo somos nosotros, como cristianos. Ahora la pregunta a responder es, ¿cómo puede vivir un cristiano en medio de un mundo tan perverso? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, algunos cristianos han respondido a esta pregunta como, hermano, es muy difícil, no se puede. No se puede vivir así. Y viven en complacencia de este mundo, negociando principios bíblicos que pueden cumplir y que no pueden cumplir para poder vivir. Pero cualquiera que se esté esforzando por cumplir los estándares que Dios ha estipulado en su palabra, entonces se le acusa de legalista, de fanático, porque está queriendo cumplir lo que Dios ha establecido. Y yo les pregunto de manera reflexiva, mis hermanos, ¿en realidad nosotros no podemos vivir en santidad? ¿No podemos serle fiel a Dios en todas nuestras áreas de vivir mientras que estemos en este mundo? Porque se ha dicho muchas veces que es imposible que seamos santos como Dios es santo, y eso es verdad. Mientras que estemos en la carne no vamos a llegar a ese estándar. Sin embargo, Dios nos pone en su palabra ciertos parámetros donde nosotros debemos guiarnos para alcanzar la marca que Él nos ha mandado a alcanzar. Como cristianos que vivimos en este mundo perverso, nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes, no diferentes de manera especial, que tenemos algo en nosotros, que somos superiores a los demás, no. Nosotros no somos superiores porque todos estamos bajo el pecado. Sin embargo, lo que el cristiano tiene es a Cristo morando en su vida, que les da las armas para poder decirle a este mundo cómo debemos vivir. Y aunque el cristiano también cae, se levanta para seguir siendo ejemplo. Yo pregunto, ¿será que nuestra única salida para vivir aquí es caer en las garras del pecado? ¿Es la única salida para yo seguir adelante en lo que yo tengo que hacer? En este mundo nosotros encontramos corrupción. Y para yo alcanzar un documento tengo que pasar por encima de ciertas personas. Y para eso yo tengo que, vulgarmente aquí nosotros decimos, ensuciarle o mojarle la mano a uno, ¿verdad? Y esos son caminos turbios que nosotros debemos, no nosotros, pero algunos tienen que hacer para poder alcanzar algo. ¿Será que nosotros también tenemos que caer en eso? No, hermano, es que la especulación está terrible. Y usted tiene ese lugar donde también es de negocio y usted también termina especulando, igual que todos los demás. Pablo nos habla en este pasaje de este punto tan crucial en la vida del cristiano, que es el andar en este mundo. ¿Cómo debe andar un cristiano en este mundo? Bueno, Efesios capítulo 4 nos da la marca y nos dice, en capítulo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y esta palabra es un presente progresivo, está constante, es algo que tú debes hacer todo el tiempo. Andar, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación.
Entonces, Pablo nos va a hablar de cómo es el andar del cristiano. Y en primer lugar, nosotros vimos el andar del cristiano en la iglesia. Si recuerdan, hablamos del capítulo 1, cómo el cristiano cómo debemos vivir entre nosotros en la iglesia. El andar del cristiano en la iglesia. Y vimos el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 16. Y ahí nos dimos cuenta que hay ciertas características que como hijos de Dios debemos procurar para mantener la unidad. Pero Pablo no se queda allí, sino que nos habla del andar del cristiano en el día a día, en el mundo. Y usted puede leer, vimos parte de esto en el capítulo 4 del versículo 17, y vamos a ver del capítulo 5 al versículo 21. Y finalmente, en el capítulo 5 del 22 hasta el capítulo 6, versículo 9, vamos a ver el andar del cristiano en el hogar. De manera que Pablo nos va a hablar de manera práctica cómo el cristiano debe vivir en la iglesia, cómo debe vivir en el mundo, con el día a día, pero cómo debemos vivir también en el hogar. Esposos, esposas, los roles que cada uno debe cumplir y cómo se debe conducir. Entonces, estamos tratando en este momento, en la vida del cristiano, en el día a día, en un mundo pues que realmente es perverso. Ahora, la pregunta que debemos hacernos inmediatamente para ir al contexto de la situación en Éfeso era cómo vivía la gente en ese entonces. ¿Por qué Pablo está diciendo todo esto? ¿Por qué Pablo tiene que decirle a los cristianos de Éfeso cómo deben vivir? Bueno, eso tiene que ver, o está relacionado, pero bien intrínsecamente, con el vivir de la época. Cómo vivían los hermanos, pero también el mundo en ese entonces conocido, o que rodeaba la iglesia de Éfeso, el mundo greco-romano. ¿Cómo vivían? Bueno, su vida no era muy diferente a lo que nosotros vemos el mundo hoy. ¿Y cómo lo sé? Venga conmigo al capítulo 4. Vamos a leer allí capítulo 4, versículos 7 al 19. ¿Cómo era que vivía el mundo grecorromano? O el tiempo que se escribió esta carta. Versículo 7 del capítulo 4 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, Vamos a leer el versículo 8, está bien. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, que por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban los otros gentiles, Pablo? Si me está diciendo que yo no debo andar como ellos, ¿cómo debo andar yo entonces? Ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, o que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo vivía el mundo grecorromano? Pues vivían en vanidad, es decir, en un vacío, no tenían propósito en sí mismos. ¿Cómo vivían? Vivían en la ignorancia de que existe un Dios y que van a dar cuenta de que hay un Dios. ¿Cómo vivía el tiempo grecorromano? En una dureza de corazón, porque cuando era predicada la palabra, su corazón era tan duro que ellos decían: no, yo no necesito a Dios. Ellos andaban en su vanidad. Pero un cuadro más detallado lo dice Romanos. Vamos a leer Romanos.
Romanos capítulo 1. Otra vez, lo que estamos haciendo es viendo el contexto donde Pablo está hablando. ¿Cómo vivía el mundo greco-romano? Bueno, andaban en vanidad, andaban en su dureza de corazón, andaban en insensibilidad, pero Romanos nos va a hablar más específicamente, capítulo 1, versículo 26. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también los que se complacen con los que las practican. ¿Qué era el mundo grecorromano? Pues estaba en todo esto. Y si nosotros hacemos la comparación al mundo que tenemos hoy, el mundo anda igual. Hoy en día tenemos a hombres que se echan con hombres, que las mujeres han dejado su costumbre de mujer con un hombre y ahora hay mujeres con mujeres, que los hombres andan diciendo no, Dios no existe, y andan sacando a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como Dios. ¿Qué hacen ellos? Ellos toman un pedazo de tronco, lo hacen como un mono y luego se arrodillan delante de ese mono. Esa es la sociedad que vivía en el tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta. Pero es la misma sociedad, si nosotros hacemos la comparación, es la misma sociedad que nosotros tenemos hoy en día. Y entonces Pablo no les dice, hermanos, el estándar hay que bajarlo porque es muy feo el mundo. No hay un estándar que el cristiano debe vivir. Y yo lo digo, y quise ir en contexto, porque muchas veces nosotros pensamos que en el tiempo bíblico las cosas eran más bonitas. Y no es así, ¿no? Muchos hermanos, yo he escuchado hermanos decir, no hermano, si yo viviese en el tiempo de Cristo, yo hubiese conocido, yo hubiese visto a Cristo, oye, yo fuese otra persona. No es así. Porque otras personas que estuvieron allí al lado de Él, no tampoco creyeron. De tal manera que lo que vivimos hoy en día es lo mismo. Así que lo que Pablo dijo allá tiene relevancia para lo que el día de hoy estamos viviendo. Nosotros la semana antepasada, cuando finalizamos este capítulo, hablamos también de que los hombres eran mentirosos, de que eran iracundos, de que andaban en robo, de que hablaban de manera corrompida. Hablamos todo eso, ¿verdad? Bueno, eso era parte también de lo que este mundo grecorromano, cómo se manejaba el día a día. Y esto es lo que muestra la sociedad realmente, en particular, una sociedad del siglo XXI, donde cada día más salen perversidades, una y otra, y todos los días es una nueva. Todos los días es una nueva. Bueno, a nosotros se nos manda a vivir en santidad en medio de esa sociedad, así como Pablo les manda a vivir en santidad en medio de esta sociedad. Ellos practicaban el mismo pecado que nosotros o el mundo de hoy está practicando. Ahora, nosotros lo hacemos, o el mundo de hoy lo hace de una manera más novedosa. Ellos no tenían ciertos instrumentos, pero ahora la sociedad de nosotros, vamos a decir, tiene un poco más de conocimiento. Y ese conocimiento se ha llevado para hacer, ¿cómo hacer más mal al hombre? Bueno, la sociedad pues ha entendido que ese conocimiento, en vez de muchos de ellos, en vez de ponerlo para el bien, lo utilizan para el mal. De manera que la perfección de la maldad en nuestro mundo no es como que es nueva, no. Es una maldad que viene desde el tiempo bíblico y que se ha ido perfeccionando, ¿ok? A pesar de estar en esa sociedad, Pablo les dice, ¿sabe qué?
ustedes son santos. La iglesia de Éfeso se sabía comportar. Efesios capítulo 1, versículo 1, él les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso indica que Pablo entendía que había una iglesia en Éfeso que era santa, es decir, apartada de todo lo que ese mundo estaba haciendo. Pero aparte de ser santos, también eran fieles. Ellos, como nosotros, en esencia somos diferentes al mundo. El mundo que no conoce a Cristo, pues es diferente a nosotros, o nosotros somos diferentes a ellos. Ahora, el mantenernos en santidad no depende de si el mundo es más bueno o es más malo. El mundo puede estar en su camino de perdición constantemente. Y eso no debe determinar cuán santo soy yo. Y yo escucho personas decir: a ver, hermano, pero es que tú no sabes. Es que donde yo vivo es muy tremendo la cuestión. Sí, pero es que el nivel de santidad que Dios nos exige no depende de si este mundo es bueno o es malo. Depende de Cristo. Depende de lo que Cristo nos ha enseñado, como dice el capítulo 4, versículo 20. Dice: mas vosotros, el pueblo cristiano, no habéis aprendido así a Cristo. Este mundo grecorromano era eso, pero ustedes no aprendieron así de Cristo. Ellos son así porque el mundo es así. Él les enseñó así, pero ustedes en Cristo han sido enseñados de una manera diferente. Pero dice una acotación importante en el versículo 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Usted dice: yo soy cristiano, pero yo soy cristiano porque en mi casa yo creí de una manera y yo ya soy cristiano. No voy a una iglesia, no me congrego, no leo la Biblia, no oro, pero yo soy cristiano. Porque un día una persona me dijo: levanta tu mano, haz un rezo o una oración, repite después de mí ya. Y entonces usted se dice: pues yo soy cristiano. Pero aquí la palabra dice: bueno, tu vida debe demostrar eso. Tu diario vivir debe ser tan diferente que nosotros somos contra la corriente de este mundo. Si el mundo va en dirección de sur a norte, nosotros vamos de norte a sur. Porque somos diferentes. Porque así aprendimos de Cristo. Así aprendimos de Cristo. Pero si realmente usted no puede conformarse a lo que Dios ha dicho, entonces posiblemente usted no escuchó la voz de Cristo. Como dice el versículo 21. Y la verdad, pues no, el Señor no le enseñó a usted. Cristo vive en los corazones de aquellos que hemos creído en Él. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos ayuda, por su gracia, a vivir de una manera diferente en este mundo. Este mundo va a experimentar una maldad superior a la que usted y yo estamos viendo hoy en día. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que este mundo no se va a arreglar, sino que se va a ir perfeccionando en su maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hermanos, como se está perfeccionando la maldad, yo no puedo hacer nada sino que seguir la corriente de Dios. No. Nosotros como hijos de Dios debemos vivir como es digno. Ese fue el llamado. Que os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamado. Y su vocación es ser hijo de Dios. Ese fue su llamado. Por consiguiente, ahora sí entramos, después de esta larga introducción, entramos en dos versículos que vamos a estar leyendo en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 va a ser la predicación o el cuerpo de lo que vamos a hablar y decir en esta mañana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El estándar que el Señor nos está mandando en esta mañana a vivir el cristiano en medio del mundo donde vivimos es santidad. Es que Dios nos demanda una santidad en el amor de Él.
Y la primera palabra que está allí es sed. Sed pues imitadores. El llamado es a ser imitadores. Esta palabra, imitadores, en el griego es la palabra mimetai. Y mimetai es de donde proviene la palabra mímica o mimo. ¿Alguna vez usted ha visto en la iglesia? Pues el mímico, la mímica, ¿verdad? Que se hace. ¿Y qué es la mímica? Es una persona copiando y reproduciendo características específicas de una escena. Entonces Dios lo que nos está llamando a ser santos, a ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Los creyentes debemos imitar a Dios y el llamado es a reproducir la piedad tal como la vemos en Cristo. Y eso debemos hacerlo de una manera deliberada. Tenemos que procurar imitar a Cristo. Recuerde, Dios nos salvó para que nosotros fuésemos hijos de Él, santos, sin mancha, sin arruga, y para llegar a la estatura de la medida de la plenitud de un varón perfecto. ¿Quién es este? Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero va a ser Cristo, pero todos nosotros imitadores de Cristo, para que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo luce esto? Para ilustrar esto, yo les voy a pedir que también busquen en su Biblia Mateo capítulo 5, de una manera práctica, ¿cómo vivió Cristo? Mateo 5, capítulo 5, versículos 43 al 45, y luego el versículo 48. Yo voy a leer, dice así la palabra del Señor. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, este es Cristo hablando: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! El estándar de Dios es diferente a este mundo. Este mundo te dice: ay, te hizo eso, ya que en la bajita te agarro. O viene el amigo que te dice: sí, mira, te hizo esto, mira, ve lo que vamos a hacer esto y esto y esto. Y se reúnen para hacer un mal contra una persona. Pero ojo, muchas veces cuando Cristo está diciendo esto, mucho de lo que estaba pasando era que los romanos, de manera injusta, venían contra los judíos y hacían cualquier cosa. Y Cristo le está diciendo: ellos están haciendo algo malo, está bien, pero a ti no se te es permitido maldecir. Bendícelos. Ese es el estándar. Hermano, pero yo puedo amar a mi hermano, pero a mi enemigo no lo puedo amar, porque es mi enemigo, deja de ser mi enemigo precisamente. La Biblia nos está diciendo que yo debo ir en contra de inclusive de mí mismo. Esto es muy difícil porque realmente apela al orgullo del hombre. Cuando yo tengo que perdonar o tengo que amar a esa persona que me ha hecho un gran mal. Qué fuerte, ¿no? Pero ese es el estándar que el Señor pide. Así se les fue dicho, pero yo os digo que ustedes deben hacer esto. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y Él, Dios, quien es bueno, santo, perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Eso es amor. Porque Dios podía decir: ¿sabe qué? Solo a los cristianos voy a ponerle solecito y agua y todo. Pero ¿sabe que Él no hace eso? Dios muestra su amor. ¿Cómo lo hace? Hace salir el sol para todos. Y nosotros podemos ver personas que no conocen a Dios, pero que tienen recursos y que tienen una buena familia y que son personas. ¿Y cómo viene eso? ¿Será que Él se la fraguó Él mismo? No. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. La única manera que podamos convertirnos en imitadores de Dios es que Cristo Jesús
venga y viva en nosotros nuestra vida. Y esto solamente lo podemos hacer rindiéndonos a sus pies. Nosotros no podemos en nuestra fuerza hacer lo que Dios nos manda a hacer. Necesitamos ser fortalecidos por Dios. Y por esto oró Pablo, y hablamos de esto, capítulo 3, versículos 16 al 19. Pablo está orando en el capítulo 3 por la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pide Pablo? Pablo dice en capítulo 3, versículo 16: yo oro, dice, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Nosotros necesitamos ese poder, y ese poder lo da Dios. Por eso decía hace un momento que la única manera de que usted pueda imitar a Dios es que Dios venga a vivir en usted. El llamado es a ser imitadores de Dios, pero esto no quiere decir que yo puedo imitar a Dios en todos sus aspectos. Yo no puedo imitar la omnipotencia de Dios. Yo no puedo imitar al Dios creador. Yo no puedo crear nada y luego sostener eso que no he creado. No puedo. Pero ¿a qué se me llama a imitar? Se me manda a copiar el carácter de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En toda nuestra manera de vivir. Nosotros debemos mostrar en cada área de nuestra vida esa santidad que el Señor nos demanda. Como consiguiente, imitarlo debe haber, para imitarlo debe haber un conocimiento de Dios. Yo no puedo imitar lo que yo no conozco, ¿verdad? Si yo no conozco a ese Dios o a Dios, yo no podría imitar a ese Dios. Yo voy a tratar de copiar cosas que creo que es de Dios, pero no va a ser Dios. Y en este mundo nosotros vemos gente que está copiando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Para ser imitadores de Dios debo conocerlo. Debo amar lo que Él ama. El salmista decía de la siguiente manera en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Si quiere conocer a Dios, usted debe hacer algo. Debe amar la ley de Dios. Y cuando nos referimos a la ley de Dios, hablamos de su palabra. Es en ella que yo encuentro quién es Dios. Fuera de ella no está Dios. Hay una revelación general, la cual nosotros podemos entender que hay un Dios. Pero ese Dios se distorsiona cuando yo no entiendo cuál es su carácter. Es a eso lo que debemos imitar. Y por eso Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para yo conocer al Padre, debo conocer al Hijo, porque nadie vio al Padre. Entonces, si no conozco a Cristo, no conozco a Dios. Debo conocer a Cristo. Juan capítulo 5, versículo 37 al 40 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no lo creáis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que el Señor está diciendo es: mira, no me digas que escuchaste la voz de Dios si no conociste a Cristo. Porque Cristo está diciendo: no habéis escuchado la voz de Dios. Y lo estaba diciendo en el contexto de los fariseos. Ustedes no la han escuchado. Ustedes ni siquiera saben cómo es su aspecto, porque nadie la ha visto. Pero el Hijo, Cristo, lo vio. ¿Por qué? Porque Él estuvo desde antes de la creación, en la eternidad pasada con Él.
Y por eso Él vino y se encarnó para que nosotros tuviéramos una revelación especial. Y Él nos mostró a quién es Dios. Por ende, si yo le escudriño las Escrituras que dan testimonio de Cristo, yo no voy a poder conocer a Dios. Es importante nosotros entender que a través de la Escritura yo conozco a Dios. Si conozco a Cristo y me parezco a Cristo e imito a Cristo, entonces estoy imitando a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque son la misma persona. Versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué le debo imitar? ¿Por qué debo imitar a Dios? Bueno, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Y como hijo es natural. Esto no es forzado, hermano. Es natural que un niño imite a su padre. Hace un tiempo, en la iglesia, en otra iglesia, habían un grupo de niños de los hermanos de la iglesia que eran muy unidos. Y cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en la iglesia haciendo cualquier cosa que los padres llevaban a sus hijos, pues, y se reunían ellos empezaban a jugar la comidita y a jugar de que estamos charlando en la sala, etc. Y uno podía ver a los niños, ¿no? Y nos gustaba observarlos porque eran niños muy pilas, de esos niños que tienen respuestas de adulto, ¿no? Niños de 4 años, 3 años, dando una respuesta de adulto, y de verdad que nos gustaba. Y en una oportunidad estaban sentados ellos tomando el té. Eran 4 niñas, 5 niñas creo que estaban tomando el té, de 3, 4, 5 años. Y una persona se le acercó y le dijo: ay, ¿qué hacen? Estamos tomando el té. Ay, qué bien. ¿Y de qué y conversando? Dice. Y conversando, estas son palabras de niñas de 3 años. Conversando. Ay, qué bueno. ¿Y qué conversan? Y dice una de las niñas: bueno, de que no debemos tomar Coca-Cola. ¿Y por qué no debemos tomar Coca-Cola? Porque eso trae celulitis. Sí, ¿y tú tienes celulitis? Sí, mucha celulitis. Y empezó a mostrar eso. ¿Saben qué pasaba? Esas eran las conversaciones que escuchaba con su mamá en la sala, y ella venía y las ponía también. Ellos estaban imitando lo que sus padres estaban haciendo. Y aunque este imitar puede ser bueno y también puede ser malo. Entonces, es natural. A ellos no le enseñaron, al niño no le dijeron: mira, tú vas a hacer todo lo que yo hago. No. Inclusive cómo caminaban, cómo hablaban. Era realmente un tiempo de mucha alegría para mí, por lo menos. Me gustaba sentarme con ellos y hablar y conversar con ellos, porque hablaban palabras que ni siquiera entendían, pero las decían, cómo hablaban. Y eso me dijo a mí: ellos están imitando a sus madres. ¿Por qué? Porque inmediatamente empezábamos a hablar con ellas. Esa fue la conversación que tuvimos antier. Pero ellos no estaban allí. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues escucharon. Y ellos tratan de imitar. Bueno, no es diferente lo que nosotros estamos viendo aquí con la palabra del Señor. Si nosotros somos hijos de Dios, debe ser natural que nosotros imitemos a Dios. Debe ser natural. Por medio de Cristo, nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5, ya lo vimos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De tal manera que si usted está en Cristo, usted ha sido adoptado por Él. Y hablamos de la adopción como esa legalidad que usted delante de Dios es un hijo. No como nosotros tenemos la palabra hoy en día adoptado, ¿verdad? Que es como que una persona de segunda, no es mi hijo totalmente. No. En el término que usa la Biblia, adopción, es un término romano, donde tú tenías todo, inclusive más derecho de aquel que había nacido en la casa, si tú eras adoptado. Dios obró en nosotros un cambio, hermano, desde dentro, desde nuestro interior. Él nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Y ahora estamos en el proceso de santificación, y esto es día tras día. Debemos dejar el viejo hombre y empezar a vestirnos con el nuevo hombre. Hablábamos la semana pasada. Nosotros estamos en el nuevo hombre que es creado según Dios. Capítulo 4, versículo 24 nos lo dice. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Si usted ha creído en Cristo, entonces usted es hijo de Dios. Por lo demás, debe ser natural el que usted imite a Dios. Ahora, para yo imitarlo, como dije hace un momento,
necesito conocerlo. ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra. Pase tiempo con su palabra, pase tiempo en las cosas del Señor. Pero no queda solamente allí. ¿Por qué yo debo imitarlo? Porque yo soy un hijo, pero la parte que sigue es igual de importante. Dice, porque yo soy un hijo amado. Un hijo amado. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál hijo no es amado? Sí, hermano. Lamentablemente, en la sociedad en que vivimos, hay hijos que no son amados. Hay hijos que prefieren abortarlos porque no los quieren. O hay hijos que les recuerdan tanto a esa persona que le hizo tanto mal, que los tratan mal, que los maltratan y no son hijos amados. Bueno, el Señor nos está aseverando, ustedes, y quiere dejar en claro, no solamente son hijos de Dios, que Él es bueno, es amor, pero Él quiere decirle, de manera práctica, ustedes son hijos amados. Ahora, ¿cómo nos amó el Señor? ¿Cómo nos amó el Señor? Él nos amó con amor especial, hermano. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque la Biblia nos enseña en Efesios 4:1 que Él te escogió, Él te ha escogido antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso, sino que siendo tú su enemigo, Él envió a Cristo a morir por ti. Romanos 5:8. Cuando usted no creía en Dios, Él le cuidó y le salvó. Lo dice en Mateo capítulo 5:45. No nos trajo, inclusive cuando nosotros nos resistimos a Dios, dice Oseas capítulo 11:4, que con cuerdas de amor nos atrajo a Él. Con cuerdas de amor. Finalmente nos dio libertad cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestro rescate. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya eso estaba en la eternidad determinado, que Cristo vendría, pero lo hizo en este tiempo. Y no ha terminado el tiempo, porque aún Él espera que si hay un hijo de Él ahí todavía, ese hijo venga y proceda al arrepentimiento. De manera que si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador personal, usted necesita venir a Él. Si estás escuchando su voz, no resistáis. Pero nos sigue amando con amor especial, porque dice la Biblia en 2 Timoteo 2:13, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿O acaso no somos infieles nosotros, hermano? Constantemente pecamos, constantemente caemos y mostramos nuestra incapacidad de ser fiel constantemente a Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que aun cuando yo sea infiel, Él me sigue amando. Porque soy su hijo amado. Soy su hijo amado. Cuánto amor el Señor ha tenido para con nosotros. Es un amor eterno. Que no es un amor por emociones. No es que yo te quiero porque estás conmigo y haces las cosas que yo quiero. No, no, no. Es un amor que dice que no importa lo que tú hagas, yo te amo. Sin embargo, ese amor debe ser recíproco. Porque yo amo a Dios, o porque Dios me amó a mí, yo amo a Dios. Y por consiguiente, cuando yo caigo en pecado, yo me arrepiento. Y hay un contristar de mi espíritu. ¿Por qué? Porque ofendí a aquel que me ama. Pero si ese no está allí y usted sigue creyendo que Dios le ama, entonces usted está equivocado y no escuchó la voz de Dios. Su corazón le engañó. Dice la Biblia que más perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuánto amor nos ha dado el Señor? ¿Cuánto amor nos ha mostrado? Y si Él nos ha mostrado ese amor, ¿qué debemos hacer nosotros? Respuesta sencilla, imitarlo, porque ese es el mandato. Sed pues imitadores de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado de esa manera, entonces nosotros debemos amar a los otros. Ese es nuestro imitar. ¿Quién es nuestro patrón? ¿Cuál es el patrón de amor? Cristo. Versículo 2. Y andad en amor. Capítulo 5 de Efesios, versículo 2. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra, una vez más, andar, les dije hace un momento que implica una constante, es un presente, una constante. Debes andar en amor. En otras palabras, tu estilo de vida constante debe ser amor, amor, amor. Esta es la norma en todo lo que hagamos. Todo lo que usted haga debe ser barnizado con el amor. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, pues la Biblia así lo dice. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que usted haga, hágalo con amor. Hermano, ¿solamente eso aplica a la iglesia? No. Cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté viviendo en el mundo allá afuera, usted debe hacer las cosas con amor, aunque el jefe no se lo merezca. Porque así mostramos que nosotros somos diferentes. Ay, hermano, pero me van a decir que soy un arrastrado, que yo... No importa lo que digan, hermano. No importa lo que digan. A usted le importa lo que diga Cristo. Y Cristo dice: hagan todas las cosas en amor. Hagamos todas las cosas en amor. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vístase, vestidos en amor, que es el vínculo perfecto. No hay ropa que usted se pone la ropa que usted quiera, pero lo que usted no debe quitarse nunca es la vestimenta del amor. No se lo quite, porque el día que se la quita, entonces sale ese viejo hombre a hacer pues lo que usted no quiere hacer. Las personas en el mundo conocerán que somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Por cómo nos tratamos nosotros, entre nosotros en la iglesia. Juan capítulo 13, 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que tuvieran amor los unos por los otros. Judas capítulo 21, versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios. Y esto lo que está indicando es la responsabilidad que tenemos de mantenernos en el lugar donde el amor divino fue derramado en nosotros. Nosotros debemos mantenernos en ese lugar. Ese amor divino fue derramado en nosotros como una bendición y debemos nosotros pues mantenerla. Ahora, amor no es falta de carácter, hermano, no se confunda con eso. Amor no es falta de carácter. Eso no indica que si usted está haciendo algo malo, no se le puede llamar la atención como debe ser. No, eso no indica eso, porque eso sería lo contrario, eso es falta de amor. No, yo no le voy a decir nada porque, pobrecito, se va a sentir mal. No, hermano, usted por amor hace lo que tiene que hacer. Y si usted sabe que si su hijo está caminando por donde no debe caminando, usted no va a llegar al muchacho y decirle: ay, hijo, por favor, si tú pudieras, si tú quisieras. No, usted sabe que su hijo está caminando por donde no debe ser. Y usted va a hacer lo que tiene que hacer. El muchacho es grande y está haciendo lo que él quiere hacer. Su responsabilidad es amonestarlo. La responsabilidad de su hijo es obedecer. Usted amonesta. Usted hace lo que la Biblia manda a hacer. Por ende, el amor tiene que ver con la verdad dicha a tiempo. El amor no es falta de carácter ni emoción. No es que hoy sí te voy a hacer cariño porque me hiciste algo bueno. No tiene nada que ver con emoción o con falta de carácter. Más bien el amor busca en otros el bien. Y no es mi bien, sino el bien del otro. El amor lo que hace es buscar el bien del otro y no mi propio bien. Eso es el amor. Romanos capítulo 15 lo dice de esta manera, versículos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Cristo, siendo el más bueno, sin pecado, Él no hirió a nadie con maldad, sino que hizo lo que era recto. ¿Sabe qué pasó con Él? A Él vinieron y lo vituperaron, pero Él no buscó su beneficio. Él podía, cuando estaba siendo apresado, Él podía decir: bueno, ya, no aguanto más, mande una legión de ángeles, vengan y acaben con toda la humanidad. Él podía hacerlo, pero no lo hizo. Porque si Él hacía eso, entonces la humanidad no iba a conocer salvación.
La salvación era por medio de la muerte de Él en la cruz. Y Él buscó el beneficio no de Él, sino de nosotros. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Imitar lo que Él nos ha enseñado. Buscar lo bueno y edificante para nuestro prójimo. Ahora, en el día a día, yo debo ver eso de manera práctica. Por ejemplo, mi hermano querido, si usted está comprando ropa, y la ropa que está comprando está de moda, pero esa ropa es una ropa que es vulgar, usted debe pensar en el prójimo. Y no solamente hablo de las chicas o de las mujeres, hablo de los hombres también. Porque ahorita no es, no, que las mujeres son vulgares, no, ahorita los hombres también son vulgares. Entonces, cuando yo de manera práctica aplico ese amor a mi prójimo, yo debo pensar en que si esa ropa me debe quedar bien, pero eso le va a hacer bien a mi hermana, yo me sentiría muy bien, pero ¿y la hermana se sentiría bien? ¿Cómo yo hablo? No, yo voy a decir, esto es una verdad, y no me importa, yo lo voy a decir como yo quiero porque es la verdad. Y usted insulta y todo lo demás, y tiene la verdad, pero fue insultante. ¿Eso buscó amar a su prójimo? No. Usted buscó su propio beneficio, satisfacer esa necesidad de gritarle en la cara una verdad a alguien. Hermanos, de manera práctica, nosotros debemos vivir en eso, en la búsqueda del bienestar del otro. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Quien recibe la naturaleza de Dios por medio de Jesucristo, también recibe el mandato de amar como Dios amó. Nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos el mandato de amar. El pasaje dice, andad en amor. Es una vara bastante alta. Andad en amor, hermano. Yo no pretendo aquí ser el santurrón de todo. No, hermano. De verdad, así como ustedes, yo tengo que todos los días pedirle al Señor que me fortalezca para poder ser lo que Él me pide que yo sea. Es difícil andar en amor. Es difícil. Pero eso no dice que es imposible. Tenemos herramientas. Hermanos, es difícil cuando una persona te hizo algo mal, te hizo algún mal que va contra tu hijo, contra tu hija, contra tu esposa, contra ti mismo. Y tú tener que perdonarle. Porque eso dice la Biblia. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo perdonar a una persona que le hizo un mal tan grande? Eso es difícil. Pero no imposible, porque usted y yo tenemos la capacidad dada por Dios y remarcada por el Espíritu Santo de que podemos hacerlo. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Morir a nosotros. Y dejar que Cristo viva la vida por nosotros. La Biblia dice que nosotros no vivimos, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos en la vida ahora, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Es difícil cuando tenemos que perdonar algunas ofensas. Pero ese es el mandato. Sed, pues, imitadores de Dios. De lo que viene hablando ese sed, pues, es de lo que dice el versículo 32 en el capítulo 4. Capítulo 4 nos habla de sed benignos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Cristo perdonó a vosotros. También Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está diciendo? Hay dos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para el tiempo de vivir y el andar. ¿Cómo yo debo andar? Andar en amor. ¿En qué? Bueno, en perdonar es una de estas áreas. Se nos manda a imitar al perdón que Dios dio. Se nos manda a imitar la marca distintiva del amor, es el perdón. Él entregó a su Hijo para perdón de nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. Ahora, ¿por qué nos amó Dios? Por su amor. No porque usted y yo hayamos hecho algo que sea bueno. No. Es porque en su amor Él quiso hacerlo. Él entregó a su Hijo. ¿Cómo yo mido cuánto es mi amor? ¿Cómo yo puedo tener una medida? ¿Cuánto estoy amando? Bueno, tan grande como sea tu capacidad de perdonar, así de grande será tu amor.
Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué de tal manera? Porque supo perdonar. La maldad de la humanidad era tan alta que no podía ser pasada por alto. Y es por eso que Cristo tuvo que venir y mostrar a su vida o dar su vida en rescate por nosotros. Andar en amor significa tener una actitud constante, hermano querido. Tener una actitud constante para perdonar a aquella persona inclusive que me ha herido, que me difama, que hace cualquier mal contra mí o los míos, sin importar lo grave que sea. Y esto es lo que hace Dios todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo lo hace. Nosotros infringimos la ley muchas veces y Dios nos da perdón. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Él es amor. MacArthur dice que el cristiano que no perdona es una total contradicción de términos. Cristiano, no perdón, choca. Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Bueno, el pasaje que acabo de leer dice, perdona como Dios también te perdonó. Pero Mateo capítulo 6, en la famosa oración modelo, Cristo dice al final, porque si usted no perdona, Dios tampoco te perdona. Si usted no perdona las ofensas a los hombres, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Así de tremendo es esto. Ahora, esto no significa que para el cristiano sea fácil el perdonar. Porque, como dije hace un momento, esto apela a nuestro orgullo. Pero sí estamos en la capacidad de perdonar. Andar en amor también involucra sacrificio por los demás. No solamente es perdonar, sino hacer un sacrificio por los demás. Dice el versículo 2. Anda en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó como ofrenda y sacrificio. La palabra ofrenda indica que fue voluntariamente. La ofrenda es voluntaria. Cristo vino voluntario, nadie le dijo a Él, tienes que hacerlo. No, Él vino voluntariamente y se entregó por nosotros. Y la siguiente palabra es sacrificio. La palabra sacrificio indica lo que Él tuvo que hacer de manera práctica. Se sacrificó. En el Antiguo Testamento, una ofrenda que era quemada era un sacrificio. Era un animal, le sacaban toda la sangre y luego lo ponían en el lugar para quemarlo y el fuego consumía todo el animal. Bueno, Cristo tomó nuestro lugar al ser consumido. ¿Por qué fue consumido Cristo? Por el amor que tenía por nosotros y viendo la incapacidad de nosotros de poder salvarnos, Él fue consumido en amor y fue muerto por amor de nosotros. Él murió en la cruz para enseñarnos a nosotros el camino para llegar al Padre. Él tomó nuestro lugar. Se consumió por completo. Incluso dice la Biblia que Él derramó toda su sangre, que luego brotó de su costado agua, indicando pues que ya no tenía más sangre que botar. Se consumió. Juan 13:34 nos dice, Cristo le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo también os he amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Será que era nuevo el mandamiento? No, el mandamiento no era nuevo. El mandamiento siempre existió. Amar. Dios es amor. Desde el principio es amor. Ahora, ¿qué era lo novedoso de esto? Lo novedoso de esto era la marca o la barrera, el límite, la manera de cómo debía amar. Ese mandamiento ahora me dice que el modelo de cómo yo debo amar es como Cristo amó. Eso es lo nuevo en este mandamiento. Era la medida, Cristo es la medida de amor y de esa manera yo debo amar. Así luce de manera práctica este amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. De manera más práctica, sigue diciendo, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su puerta, y cierra contra él su corazón, dice,
¿Cómo? Una pregunta aquí dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, tengo una necesidad. Ah, muy bien. Y le tiro la puerta en la cara. Yo voy a orar por ti. Vaya. Pero yo tengo cómo suplir la necesidad. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Termino, hermano. Termino diciendo algunas preguntas de conclusión. ¿Estamos imitando a Dios o el amor de Dios? Esa es la pregunta. Reflexione sobre eso. ¿Estaré imitando yo el amor de Dios? La vara es alta, pero estoy tratando, me estoy esforzando para hacerlo. Y si lo estoy haciendo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo como la Biblia me lo determina, como fue expuesto esta mañana? ¿Es genuino ese amor que muestra? ¿Es sacrificial? ¿Es voluntario? ¿Usted lo hace porque realmente le nace hacerlo, porque quiere apoyar, quiere ayudar al hermano y muestra su amor? ¿O simplemente dice, oye, hay una necesidad, hay que pasarla, hay que cubrir la necesidad, qué fastidio? Hermano, revisemos, ¿no? Porque la Biblia dice no de palabra ni de lengua, de hecho y en verdad. Una pregunta más personal para usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta semana mostró amor para con su hermano? En este año que va corriendo, ¿cuántas veces hemos mostrado amor para con nuestro hermano? De la manera que Dios lo dice. Vamos a ponerlo más cerquita. En este mes que está corriendo, o en el mes que pasó, ¿cuántos mostramos amor? Ese tipo de amor para con mi hermano. Vamos a llevarlo más ahorita, esta semana que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Cuántos de nosotros podemos recordar? Yo mostré mi amor para con mi hermano de una manera voluntaria, sacrificial, no por imposición, porque quería imitar a Dios. Lo mostré tal día y tal otro día. Hermanos, si nosotros no lo estamos haciendo, pues lamentablemente no está imitando a Dios. Sed imitadores de Dios. Ahora, quisiera decir para terminar con respecto a las personas que están aquí que no conocen a Cristo. No significa que usted viene ahora y va a imitar el amor de Dios, o va a tratar de imitar este amor de Dios y usted es salvo. No es así, hermano. Porque recuerden, la única manera de yo imitar a Dios es que Dios mismo viva la vida que yo tengo. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Cuando yo vengo en arrepentimiento y fe solamente a Jesucristo. Esa es la manera de cómo yo empezar a imitar a Dios. Y todos los que estamos aquí que tenemos a Cristo como nuestro Señor personal, entonces nosotros debemos reflexionar. ¿Soy imitador de Dios? ¿Qué imito? ¿Imito a Dios o imito al mundo?